la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. El título de este mensaje es Mirad la higuera y todos los árboles. Y se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 36, la lectura que vamos a llevar a cabo en este momento. Así que si me permiten, por favor, pongámonos de pie para leer Lucas capítulo 21, versículos 25 al 36. Y dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para que nos hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, en base a todo lo que está ocurriendo y hemos visto desde ayer, solamente desde ayer prácticamente, ya se llevó a cabo lo que se temía. El famoso B-2, bombardero número 2, que es el único en el mundo en el cual llevaron aquella bomba que logró penetrar los 200 pies bajo tierra y hacer explosión a los depósitos y también los lugares donde tenían el enriquecimiento de uranio en Irán, en 3 lugares. Realmente hay 5 lugares de ellos, pero explotaron a 3. Ahora, esto se temía. Gente por la calle andaba levantando carteles diciendo: no le manden cohetes a Irán. Pero sucedió lo que tenía que suceder. Es un poco menor que una bomba nuclear. No obstante, lo que puede suceder después es lo que muchos temen. Y para hacer un pequeño recuento, hermanos, rápidamente, ¿no? En cuanto a todo lo que vemos, en realidad todo se está alineando de acuerdo a las Escrituras. Absolutamente todo. Todo lo que está sucediendo en el mundo, en los países, tiene que ver con el reloj profético de Dios. Así que no es una casualidad de que se haya enojado Irán y haya mandado bombas a Tel Aviv, lo cual antes no había ocurrido, lo cual nunca habían visto un edificio explotar en la misma ciudad de Tel Aviv,
lo cual es una ciudad de Israel, que matara tanta gente, pero que también Irán sufriera golpes de bombas y de cohetes intercontinentales que fueron lanzados a ciudades de Irán. Ahora, hermanos, todo esto fue provocado por algo que alguien dijo y que se hizo o que no se hizo. Pero para nosotros, la política está en segundo y tercero y cuarto y quizás en ningún lugar. A nosotros lo que nos importa es lo que la palabra de Dios nos establece. Lo que nosotros vemos en el mundo es comprobación, evidencias de que la palabra de Dios es veraz. No significa esto de que lo que sucede en el mundo comprueba las Escrituras. No, las Escrituras comprueban ya, establecen lo que va a suceder y sucede. Así que si nosotros queremos ver puramente profecía, no son las noticias, sino la palabra de Dios. Entendiendo, hermanos, que todo, si fuera un pastor efusivo, yo diría a la congregación, repitan la palabra todo. No se los voy a decir. Pero todo, absolutamente todo, da vueltas alrededor de una nación, Israel. No es Rusia, no es los Estados Unidos, Pakistán y cualquier otra ciudades o países, o naciones tan grandes como las que hay. Pero de ese país pequeño como es Israel, uno de los países que hace poco tiempo vino a ser nación. Todo comienza, hermanos, cuando la palabra de Dios dice por boca de Jesús, cuando Jesús sale del templo. Yo estuve al lado en los terrenos del templo. Por supuesto está la mezquita de Omar o lo que se llama el Al-Aqsa ahora, pero en ese tiempo estaba el templo salomónico. Cristo Jesús cruzó yendo rumbo a lo que se llama la puerta del este y la cruzó. Ahí estuve yo también. No se puede cruzar porque está tapada por los musulmanes. Pero yo estuve de este lado y estuve del otro lado. Y tomé fotos y se las traje a ustedes. Pero Cristo entonces cruzó aquella puerta, pasó el valle de Cedrón y subió al monte de los Olivos, desde donde el monte de los Olivos se puede observar a Jerusalén. Se ve la muralla de Jerusalén, se veía el templo y le siguieron sus discípulos. Y los discípulos le hicieron una pregunta muy clave, lo cual está mencionada en los evangelios del Nuevo Testamento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, dinos, ¿cuándo será tu venida? Y luego le dijeron otra pregunta: ¿y cuándo será el fin del siglo? Y por no ir necesariamente a través de todas las respuestas de Jesús, sino que solamente enfocarme en que Cristo les dijo: este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Yo vi las piedras, las toqué, destruida todo el templo y lo que queda de hace 2000 años atrás, porque las piedras no se deshacen con el agua, todavía están ahí. Pero Cristo les dijo: no quedará piedra sobre piedra, este templo será totalmente destruido. Jerusalén será hollada. Y al poco tiempo, el general Tito llevó a cabo esas palabras de Jesús. Inmediatamente lo que sucedió es lo que está escrito ahí. Israel sería esparcido por el mundo, y a eso se le llama la diáspora judía, lo cual era que los judíos se fueron a diferentes partes del mundo. Todavía me recuerdo aquellas familias judías, amiga de mi esposa, lo cual aquel varón que tocaba el shofar en el templo, en la sinagoga, él respondió con estas palabras: estamos
en la diáspora. Era de sangre judía completamente y era el que tocaba el shofar en la sinagoga. Y él respondió: estamos en la diáspora. La palabra de Dios estaba escrita y decía: y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Efectivamente, el idioma hebreo desapareció. Ya no se hablaba más hebreo. No se hablaba hebreo en Israel. Se comenzó a hablar yiddish. Se comenzó a hablar español de los iberos. De ahí viene la palabra hebreo, los que hablan español venidos de España. Y comenzaron entonces a irse por todo el mundo y se cumplió la palabra de Dios de que iban a ser esparcidos. Pero ahí no queda todo. La palabra de Cristo continúa. Israel regresaría a su tierra. Esa era la promesa. Y la palabra de Dios lo verificaba diciendo: bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y nosotros vimos cuando poco a poco comenzaron a regresar en algo que ellos le llamaron el aliyá. Y el aliyá era la palabra en hebreo que implicaba que estaban regresando a su tierra todos aquellos que tienen sangre judía. Pero todo eso no quedaba allí. La profecía continuaba. Israel nacería como nación ante el mundo. Y eso es algo tan increíble, porque la palabra de Dios lo decía en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y eso fue lo que el diario The Palestine Post escribió en el periódico en aquella fecha, en el año mayo 15 de 1948. Nace Estado de Israel. Pero ahí no se queda la profecía, porque las palabras de Cristo continuaron. Israel vendría a ser un poderoso ejército. ¿Cómo es posible de que de los 9 países que tienen la bomba atómica o la bomba nuclear, Israel sea uno de ellos? ¿Cómo es posible de que no hay ningún país en el Medio Oriente, ninguno, que le pueda hacer el peso bélicamente a ese pequeño terreno que se llama Israel? La palabra de Dios también lo decía en Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Al pie de la letra, la palabra de Dios se va cumpliendo. Y miramos entonces a nuestro medio ambiente, y miramos a los árboles. Cuando ustedes miren todos los árboles, y cuando vean que los árboles comienzan a florecer, ya ustedes se dan cuenta de que la fruta está pronto a producirse. Ya saben de que el verano está a las puertas. De la misma forma, ustedes sepan, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Las que yo les he estado mencionando, porque son profecía bíblica. Miren a la higuera. Pero la palabra del Señor dijo: miren a la higuera y a todos los árboles, pero principalmente a la higuera, lo cual es el reloj
profético de Dios. Pero la profecía continuaba. Israel entraría en conflicto con naciones vecinas, lo cual, hermanos, se vio el mismísimo día en que se firmó el nombre de Israel. Porque a Israel se le iba a poner el nombre de Filistía. Iba a ponérsele otro nombre. Pero los que administraron en ese momento, dirigidos por Dios, le pusieron el nombre de Jacob, lo cual Dios se lo cambió a el que lucha juntamente con Dios. Y esa es la pronunciación del nombre Israel. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 83, lo cual ya se cumplió. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agareros, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos. Y a través de estos años, desde que Israel se hizo nación, estas naciones han estado en conflicto con Israel. Y precisamente en estos últimos tiempos es que se ha notado el mayor calor de conflicto contra Israel. Pero hermanos, no se queda allí, porque la palabra de Dios en profecía también dice: Israel firmará un pacto de paz por 7 años. Hermanos, déjenme decirle algo. No hay más señales. Ya se ha cumplido toda la profecía. Todo detalle bíblico se ha cumplido. En una oportunidad le presenté los 50 argumentos, yo creo que ni se recuerdan, pero fue una predicación. Les mostré los 50 argumentos bíblicos que nos demuestran que estamos en los últimos tiempos, y 50 señales se pusieron en la pantalla una por una y las leí. Ya no hay más señales. La única señal, si se quiere llamar señal, ya no es para ti ni para mí. Porque la firma del pacto de paz, probablemente la iglesia no la vea. Y si la iglesia no la ve, la única razón sería es porque la iglesia no está aquí. Y si no está aquí, la única razón es porque tú y yo nos fuimos con Cristo. Así que, hermanos amados, el asunto que estamos viendo ahora ha delineado el hecho de la profecía bíblica hacia el rapto de la iglesia. Ese pacto de paz que se tiene que llevar a cabo, se tiene que llevar a cabo por causa de guerra. Paz no se firma en paz. Paz se firma por causa de guerra. Y los hombres proponen y disponen implantar entonces algunas delineaciones o alguna organización para tener paz entre ellos. Y es lo que estamos viendo precisamente ahora. Hoy día por la mañana, después de haberme levantado, fui rápidamente a mi escritorio y fui a escuchar lo que el primer ministro de Irán hablaba. No sé si ustedes lo vieron, lo escucharon. Se traducía del árabe después al inglés y en otros idiomas también, porque habían esos audífonos. Y él, hablando de su país, él hacía un llamado a la coalición internacional de naciones de que tomen pronta actitud en cuanto a lo que le hicieron a su país.
porque según él, Estados Unidos violó las leyes de la ONU. Y él dice, no puede quedar sin hacerse nada. Tiene una conversación con el presidente de Rusia en el día de hoy, y también con China y con Turquía, a ver qué pueden hacer en defensa de Irán. Pero se tiene que firmar un pacto. Por eso, hermanos, no creo que la tercera guerra mundial surja. Número uno, porque después de los 3 años y medio de la gran tribulación, viene una gran, tremenda guerra, lo cual se llama la guerra de Armagedón, lo cual las naciones, precisamente Rusia y China, incluso piensan otros que la misma India, cruce del este y vaya directamente hacia Israel, cruzando el río Éufrates, lo cual se supone que tiene que haberse secado, lo cual ya está seco. Y va a cruzarlo rumbo a Israel para atacar a Israel. Esa pudiera ser la tercera guerra mundial, donde todos los países van a ir en conjunto con un solo propósito: destruir a ese país de Israel. Lo que pudiera suceder es lo que se llama el Gog y Magog, y algunos están totalmente confundidos diciendo de que Gog y Magog ocurre allá en el Apocalipsis, porque no entienden de que la palabra Gog y Magog también es un concepto, donde dice que Gog y Magog se levanta contra el pueblo de Dios para ir contra el campamento de Dios después de haberse cumplido 1000 años. Pero no se está hablando necesariamente de un país llamado Rusia. Así que se habla de un poder bélico que se va a levantar por causa de Satanás el diablo para ir en contra de los redimidos ya, porque es en el milenio. Pero lo que estamos viendo ahora es de que este pacto de paz que se debe llevar a cabo por 7 años va a calmar el polvorín que estamos viviendo ahora. Lo que Irán quiere hacer pidiéndole ayuda a Rusia, a China, a Corea del Norte, a Pakistán y a quizás cuantos otros. La ayuda que él está pidiendo para que vayan en contra de los Estados Unidos. Alguien tiene que calmarlo. Y si se llegan a calmar este polvorín, pudiera ser, yo no lo sé, pudiera ser un tratado de 7 años. Y la palabra de Dios dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No voy a explicar lo que es otra semana porque tendríamos que ir a Nehemías desde Artajerjes y comenzar a avanzar. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de los últimos tiempos. Este fue el ángel Gabriel que bajó a hablarle a Daniel. Daniel estaba orando, buscando de Dios, ayunando. Y él preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor, tu pueblo va a sufrir? ¿Hasta cuándo? Y el ángel Gabriel bajó y le dio entonces la respuesta. Y le dijo, por otra semana confirmará el pacto, va a haber un pacto. La última semana, después de las 69 semanas, ya se han cumplido 69 semanas, se cumplieron con Cristo cuando Cristo murió crucificado en la cruz, se cumplieron 69 semanas, queda una sola. Hubo un tiempo de gracia que la Biblia le llamó el misterio de Dios. ¿Cuál era? Que la iglesia iba a ir por todos lados buscando a los que iban a ser invitados a las bodas. Las bodas tenían que haberse llevado a cabo antes. El jefe de bodas, el padre de familia dijo, detengan las bodas. Pablo dice que a esto se le llama el misterio de Dios, donde iba a tomar lugar la gracia de Dios. Y después se iba a reanudar esa semana, lo que se llama la Septuaginta, la semana número 70.
y se iba a regresar a la ley. Y se iba a volver al sacrificio. Y se iba a volver a la ofrenda. Y el templo iba a estar levantado. Por eso estamos hablando de una última semana que está por ocurrir. Cuando fui a Israel, se nos decía de que el templo podía levantarse en unos 7 meses. Lo último que se ha escuchado ahora es que todo, absolutamente todo, hasta la vaca roja que tenía que ubicarse, sí, la vaca roja, la que purifica el agua, ya la tienen. Todos los sacerdotes están con su vestimenta. Yo con mis propios ojos vi la menorá de oro puro, con guardias a los lados, porque está expuesta ante todos. Y hoy dicen de que el templo puede levantarse en 2 semanas. La palabra de Dios dice, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando yo venía desde mi casa para acá manejando, seguía escuchando las noticias, buscaba quién me podía dar más información. Netanyahu estaba hablando. Y Netanyahu dijo las siguientes palabras que me llamaron mucho la atención. Usted lo podrá ver después. Ahora podemos, dijo él, esperar, y dijo esas 2 palabras, paz y seguridad. Y dije, wow, el primer ministro de Israel, representante de los judíos, en este caso de los israelitas, que haya dicho ante el mundo que ahora podía esperar paz y seguridad. ¿Qué me dice la Biblia? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mientras estaba escuchando la reunión que se llevó a cabo con 3 tipos de organizaciones, por cierto, una de ellos, la ONU, esto es lo que ellos pusieron: conversaciones de paz y seguridad en la ONU. Esto fue el viernes, un día antes que se enviaran las bombas del B-2 a los bunkers de Irán. La paz, hermanos, ha sido algo que se ha buscado desde principios, y el hombre ha intentado, y Estados Unidos, siendo uno de los países más grandes, ha intentado y no los ha logrado. El primer tratado de paz árabe-israelí en el 79 con Jimmy Carter no se logró. Después vino el acuerdo de paz de Oslo en el 93 con Bill Clinton. Después el saludo de paz en la cumbre de Aqaba con George Bush. Después vino la negociación de paz en Nueva York en el 2009 con Barack Obama. Se han intentado la paz, pero no se ha logrado. Después alguien vino de una forma increíble arrasando con todo y se llevó a cabo algo que se llama el plan de paz. Un plan que hizo que Jerusalén sea la capital de Israel por el presidente Donald Trump en su primer término. Y luego uno de los más grandes tratados de paz en la historia. Trump y el más grande acuerdo de paz de la historia, el que se llama el Acuerdo de Abraham. ¿Y por qué se llama Abraham? Porque es un acuerdo entre todas las religiones que tienen como base al padre Abraham. Los judíos, los musulmanes y los cristianos.
Por eso se le ha llamado el acuerdo Abraham. Este hombre, Trump, ha llevado a cabo cosas que no se mencionan comúnmente, como por ejemplo tratados de paz entre Egipto y Etiopía, tratados de paz entre Sudán, Israel, Morocco, Israel, Ruanda, Congo, Serbia, Kosovo, Pakistán, India. No se menciona todo eso. Y lo último que salió ayer, que el gobierno de Pakistán oficialmente nomina a Trump para el Premio Nobel de la Paz. El Occidente no sabe tantas cosas de lo que ocurre por allá por el Medio Oriente. Pero hermanos, quisiera dejarlo ahí porque hay muchas otras cosas. Pero quisiera avanzar en esto último, de que esta profecía que Israel sería atacado por Gog y Magog, ya sencillamente no nos toca ver a nosotros. Si todo está correcto, la iglesia, por eso lo puse en amarillo, no estoy seguro si veríamos el pacto de paz por 7 años. Definitivamente no veríamos Gog y Magog atacando a Israel. No quería yo que esto fuera sencillamente una noticia más, sino un recuento de cómo van todas las cosas alineándose hasta lo último. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si la palabra de Dios nos urge, y si Dios nos llama al arrepentimiento, es porque todavía hay gente que debe arrepentirse. Mi pregunta es, ¿serás tú? Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿En qué? En santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir como ladrón en la noche. Y el mal está avanzando, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Quieres ver que todo nuevo un día será. Amén. La creación está gimiendo y está cerca nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad. Él es digno, será digno. Del poder y la gloria es digno, será digno.
¿Cuánto lo creen? En verdad nos ama el Padre. Y su Espíritu se mueve. Y Jesús, nuestro Mesías, por su amor nos sostendrá. Con nosotros volverá Dios a morar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad.